son actores. Por eso la pregunta empodera. La pregunta empodera porque el niño, la niña y el joven se reconoce transformando el mundo. Y se reconoce transformando el mundo en los distintos niveles. Puede ser en la pura esfera de la individuación, puede ser en la esfera de la socialización, puede ser en la esfera del reconocimiento de un conocimiento que es público, pero también para su intervención en la sociedad, y una intervención en la sociedad que hace que su acción sea una acción en el mundo y una acción por la cual el mundo puede ser mejor. Y ese mundo que puede ser mejor requiere también la pregunta por esa pregunta que me aporta y qué elemento nuevo me aporta en la esfera del conocimiento y hasta dónde me lleva para permitirme organizar de otra manera los sentidos de lo que estoy haciendo. Por eso para nosotros es muy importante que, reconocida la pregunta de investigación, el grupo la convierta en problema de investigación. Nuevamente el aprendizaje problematizador. No nos basta que los niños discutan, miren y vean si esa pregunta ya fue resuelta. No nos basta que el niño reconozca que esa pregunta puede ser reelaborada. Es necesario que la pregunta tome un horizonte de problema de investigación. Y cuando decimos un problema de investigación, nos referimos a una profundización. A una profundización porque la pregunta que aparentemente ya fue resuelta, en el horizonte del niño, la niña y el joven, encuentra que en su contexto, encuentra que en su realidad, esa pregunta puede tener muchas otras respuestas y que no hay respuestas únicas, y que al darle forma a esas diferentes respuestas, el niño, la niña y el joven está abriendo a reconocer en la pregunta un aspecto central de aprendizaje. Es decir, la pregunta no se formula simplemente para jugar con ella. La pregunta, además de los juegos que yo puedo hacer para elaborarla, la pregunta se convierte en un dinamizador de procesos. Y al ser un dinamizador de procesos, la pregunta, al constituirse como problema de investigación, la pregunta se constituye como profundización, complementa ese saber inicial, reorganiza, reconstruye sentido, reordena el mundo. Por eso, pasar de la pregunta a la pregunta de investigación y al problema de la investigación es que el niño sea capaz de problematizar el mundo sobre el que se preguntó por primera vez. Y en ese sentido, la pregunta, al hacer ese proceso de elaboración, es la construcción de un pensamiento crítico. El paso de la pregunta, los tres momentos de la pregunta constituyen lo que sería no la preparación para el camino de la indagación, como pudieran decir algunos, buscando una simple metodología de indagación. No, el niño, la niña y el joven, al hacer ese tránsito, está construyendo un proceso de autocrítica en el cual, cuestionando y haciendo más compleja el entendimiento de aquello que se preguntó primero, ahora lo explica, y al explicarlo entiende que es más amplio, le busca esas múltiples posibilidades, le encuentra esos múltiples caminos. Por ello, cuando él se encuentra frente a construir el problema, él no solo está problematizando la pregunta, está aprendiendo a preguntarse, está aprendiendo a cuestionar, está aprendiendo a problematizar y construir la problematización como uno de los elementos fundamentales en su vida. Por eso decimos que acá el aprendizaje problematizador juega un papel muy importante. Es la capacidad de construir signos, significados e identidades desde la manera como los niños se plantean las preguntas. Por eso para nosotros se hace tan importante que él pueda descubrir que esa pregunta tiene manifestaciones en su mundo, que no es simplemente un discurso general y no son solo preguntas entendidas en términos particulares y específicas, y que él juega con la pregunta, pero él, jugando con la pregunta, reelabora su comprensión del mundo, reelaborando su comprensión del mundo,
construye una conciencia crítica que además, al encontrarse con las situaciones de su contexto, lo lleva a un aprendizaje problematizador. Por eso podemos decir que nos encontramos frente a una pregunta que va a transformar el mundo. Y va a transformar el mundo del niño, la niña y el joven. Por eso para nosotros es ahí, en ese momento, cuando él es capaz de construir su problema y con la compañía del adulto acompañante le permite esa elaboración. Cuando él ha hecho y construye el problema, él ha hecho el tránsito hacia una conciencia crítica. Y hacia una conciencia crítica que le va a permitir asumir su mundo, no simplemente como un mundo al cual las respuestas están en los libros, las respuestas están en el internet, las respuestas están en la elaboración que él haga del mundo. Y ahí entonces nosotros retomamos a Maturana cuando dice tan bellamente de que la realidad es una construcción, y es una construcción del lenguaje. Y es una construcción del lenguaje interesada, en donde hay poder, donde se juegan dimensiones del poder en el saber. Y él entonces entiende que con la pregunta él organiza el mundo. Con su pregunta convertida en problema de investigación, él ordena el mundo y lo prepara para el camino de la indagación. Por eso, en la propuesta de Ondas están, antes de lo que hacen las pedagogías de otras latitudes del mundo del norte, que parten del problema científico, entre comillas, y lo resuelven de acuerdo a los métodos de investigación. En el programa Ondas hay 4 pasos anteriores. 1. El programa construye una movilización social de actores, y una movilización social de actores que se plantea que hoy los problemas del conocimiento son centrales y que los procesos de desigualdad pasan por la ciencia, la tecnología, y que esa relación norte-sur se seguirá manteniendo si los niños y las niñas de nuestros países no son capaces de tener una relación con el conocimiento en el cual lo desmitifique. Y esa desmitificación del conocimiento significa la capacidad de hacerse preguntas sobre su mundo inmediato. La ciencia no es un problema ni de los científicos, no es un problema de los que se ponen la bata blanca, no es un problema del mundo del norte. La ciencia está en el corazón del mundo del sur. Y ese proyecto en el mundo del sur, solo niños y niñas que sean capaces de preguntarse van a poder comenzar a plantearse por qué la desigualdad en el conocimiento, por qué la desigualdad en la expansión de la tecnología, por qué se construyen procesos tecnológicos del conocimiento y de investigación solo para la guerra, solo para la industria y no para el bienestar humano. ¿Por qué eso va a estar en el corazón de las preguntas? Pero además, por eso nosotros planteamos que esto no se puede hacer si no hay un grupo de investigación. Y un grupo es el que jalona, son comunidades de saber. El niño, la niña y el joven tienen que aprender desde pequeño a constituir esas comunidades, comunidades de saber críticas, que les van a permitir no solo interpretar el mundo, sino entender que este mundo hay que transformarlo. Por eso nosotros hacemos un proceso de tal manera que cuando el niño, antes de llegar a la indagación propiamente, el niño ha participado de una comunidad, ha elaborado en esa comunidad, ha interpretado su mundo, ha tomado las preguntas de su mundo como una forma de transformar su entorno. Por eso la investigación como estrategia pedagógica no es solo una estrategia que hace aprendizajes por indagación. Tiene, además del aprendizaje por indagación, tiene aprendizaje situado, aprendizaje colaborativo, aprendizaje problematizador en un entorno de negociación cultural y diálogo de saberes. Y para ello construye comunidades de negociación de prácticas de saber y conocimiento en los entornos de los niños, las niñas y los jóvenes, negando que eso solo sea una construcción para adultos. Por eso el empoderamiento de los niños es un empoderamiento donde, leyendo su realidad,
son capaces de plantearse problemáticamente el conocimiento que les está dando la educación y la escuela.